La palabra de Dios en este capítulo 11, versículos 5 al 13 dice así: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Un pasaje muy bonito que hemos titulado la promesa de Dios. Y bueno, y viene muy acorde a lo que acabamos de ver en el Padre Nuestro, porque está hablando de la oración también. Y nos vamos a preguntar algo muy importante, porque si Dios es eterno, si Dios es omnipotente, santo, omnisciente, omnipresente, no cambia, no tiene variación, majestuoso y está inclusive fuera de los límites y contingencias de este universo. Él es soberano y no hay quien le diga qué, cómo, dónde. No hay nadie arriba de Él. Es si Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y Él tiene todo planeado y todo conforme a su voluntad. La pregunta es entonces, ¿para qué oramos? ¿Cuál es el propósito de orar? Si realmente Dios tiene ya todo hecho, todo planeado. Pero, pues por otro lado, Jesús nos dice que oremos. Y aquí tenemos una pregunta, una situación que queremos explicar para que nosotros la entendamos lo mejor posible dentro de nuestra limitación intelectual y espiritual que tenemos. Podemos ver, por ejemplo, Job 42:2, y yo voy a agarrar esta Biblia, que es la Biblia de las Américas, porque aquí viene con mayor claridad lo que quiso decir ese versículo de Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ay. Salmos 33:11. Salmos 33:11 dice así aquí en los Salmos. Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Proverbios 19:21 dice la palabra de Dios aquí en Proverbios 19:21: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Isaías 46:10. Isaías 46:10.
que anuncio lo por venir desde el principio, y que desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice Dios. Pues entonces ¿qué? Inclusive los discípulos mismos confirman de que Dios es soberano y Él va a hacer lo que quiere de todas maneras. Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sí? Entonces, pues Dios tiene todo esto planeado. Efesios capítulo 1, versículo 11, también nos dice aquí la palabra de Dios en Efesios 1:11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ante tan grande Dios, tan majestuoso ser eterno que llamamos Padre nuestro, ¿cuál es el objeto de orar a Él? Y pedirle por mis cosas o pedirle por cosas que quiero que sucedan, si Él las tiene predestinadas y predeterminadas. Lo que yo le digo es una información que Él ya conoce, y las circunstancias no lo van a sorprender. ¡Ay, esa no la sabía! Es que no he oído las últimas noticias. No, ¿verdad? Él sabe todas las cosas. Pero vamos a leer Jeremías 29:11, que frecuentemente lo cito porque realmente tiene una enseñanza muy bonita. Jeremías 29:11. Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, aquí está la soberanía de Dios otra vez. Pero el 12, fíjate cómo el 12 entra y dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. A ver, ¿qué pasó otra vez? Entonces, me vas a oír y vas a hacer lo que yo quiero, aunque no esté en el plan tuyo o no sé qué, o vas a hacer el plan tuyo y lo que yo ore pues ya no sirve para nada y mejor, ¿para qué? Bueno, pues es una muy importante situación. Nehemías, el libro de Nehemías acá en el Antiguo Testamento, un poco antes de los Salmos y de Job y de Esther, encontramos el libro de Nehemías, este gran hombre de Dios que fue a reconstruir en Jerusalén después del cautiverio. Y dice aquí Nehemías en el capítulo 1 que él se pone a orar. Y dice, capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces se pone a orar, pero dice el versículo 5 inmediatamente después: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Entonces aquí vemos que él está reconociendo esa soberanía en donde Dios hace lo que quiere y tiene todo predeterminado, y al mismo tiempo él está orando a Dios por ciertas peticiones que él va a hacerle a
su Dios para con su pueblo Israel. El salmista lo vemos constantemente orando a Dios. Y ahí puse muchas citas aquí, no las voy a leer todas, pero diré las citas. Por ejemplo, 17:1 de los Salmos: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. 27:7: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. O el 55, 1 y 2. 55, 1 y 2. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi corazón y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. Ahí está otra vez orando. Y así está el 61:1 también. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. El 102:1 y 2. Entonces, pues sí tenemos muchos versículos que hablan de la oración. Pero entonces, ¿cómo conciliamos toda esta situación? ¿Cuál es, pues, el propósito de la oración? Y para qué Dios mismo me pide de muchas maneras en la palabra de Dios que yo ore y que tenga la oración como una actividad muy importante en mi vida para tener comunicación con Él constantemente. Salmo 77:1: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Yo voy a Él, yo me refugio bajo sus alas, como lo hacen los polluelos con la gallina, ¿verdad? Para que Él los proteja, los guarde. Y la oración es parte de esa muy importante protección y confort que yo necesito de mi Dios. Entonces, bueno, la respuesta está en que Dios no solo ordena y ejecuta sus propósitos y hace lo que quiere cuando Él quiere, y cumple el plan de Dios de todos los siglos, pero también ordena, les da comando a los medios para ejecutar esos propósitos. Es el Dios del fin y es el Dios de los medios. Él hace que las circunstancias sean tales para que sus propósitos se cumplan. Y ahí entramos nosotros, puesto que estamos en este plano de las circunstancias de la vida diaria. Y bueno, hay ejemplos que pudiéramos poner para explicar esto un poco, como Miqueas 5:2, que es una profecía del Antiguo Testamento, y que sabemos que esta profecía se cumplió en Jesús, puesto que Miqueas dice dónde va a nacer el Mesías. Dice Miqueas 5:2 que Jesús va a nacer en Belén. Aquí está Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, pues era algo que él ya tenía predeterminado. Sucede que en esos días del nacimiento de Jesús, Dios movió los medios en la tierra para que
Herodes mandara hacer un censo en Israel. Lo vemos en el capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días, dice el primer versículo de Lucas 2, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Veamos un ejemplo de cómo Dios cumple sus propósitos utilizando los medios de la vida diaria. O Hechos, otro ejemplo, acá en Hechos, capítulo 2, versículo 22 y 23, que dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Dios había planeado todo eso, y él también sabía que los romanos iban a estar ahí, y ahí iba a estar Caifás, y todo esto estaba ahí para cumplir su propósito utilizando los medios de la vida diaria. Y ahí es donde entra nuestra oración. Él ordena los medios para sus propios propósitos. ¿Sí? Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5:16, que dice: la oración del justo puede mucho. Entonces, bueno, Dios nos alienta a que nosotros pasemos tiempo en oración. Y podemos pedirle a Dios todo lo que queramos, no importa. Él nos escucha y Él nos da muchas veces los deseos de nuestro corazón o lo que verdaderamente necesitamos, según la sabiduría de Él. En este pasaje, que viene inmediatamente después del Padre Nuestro, y que yo he titulado La promesa de Dios, es acerca de la oración. Y lo vamos a dividir en 4 secciones pequeñas: la parábola, la promesa, el principio y la premisa. Ahorita las vamos a ir viendo una por una. Y nos va a decir algo muy importante acerca de la oración, con una simple analogía a ciertas cosas que él tan maravillosamente usaba como ilustración de principios profundos. Y como número 1, vemos la parábola aquí en Lucas capítulo 11, empezando en el versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo que va a él a la medianoche, le dice: amigo, préstame 3 panes? Bueno, pues sí sabemos que en esos tiempos no había el Pizza Hut, ni todas estas diferentes cosas, o inclusive farmacias, supermercados, que tú pudieras ir a la medianoche y comprar algunas cosas que necesitabas urgentemente. En esos tiempos, que bueno, como se ha perdido con esta moderna situación que tenemos, tú confiabas y te apoyabas en tus amigos, en tus vecinos. Oye, préstame esto. Oye, tengo aquello y mañana te va a tocar a ti y yo te ayudo también. Yo me acuerdo cuando fuimos a Alemania Oriental, Karina y yo,
acababa de ser derrumbada la muralla de Berlín, entonces ya pudimos entrar ampliamente a Alemania Oriental. Estuvimos en Leipzig con el que ahora es predicador ahí en Alemania de nuestro grupo, y él nos contaba cómo el capitalismo y la entrada de toda esta moderna había quitado mucha situación humana de relaciones, en donde pues tú ibas caminando a ver a tu amigo y no había teléfonos, no había celulares, no había ni coches. Entonces había una situación más estrecha de relaciones humanas y que eso se había perdido. Bueno, en estos tiempos era la única manera de resolver problemas de emergencias que pudieras tener en diferentes situaciones de tu casa, ir a pedirle a tu vecino que te ayudara. Aquí la palabra amigo, en algunas otras traducciones se pone como vecino. Entonces aquí tenemos a un vecino que viene a la medianoche a pedirle a su amigo que le preste 3 panes. Y tú dirás, oye, pues ¿qué pasó? ¿Por qué me vienes tú a molestar para una cosa que realmente no es una emergencia? Porque bueno, tú me dijeras, mi hijo tiene alta temperatura, mi esposa está dando a luz en este momento, y mi hijo se cayó de la barda, etcétera. Bueno, yo puedo entender, pero tú quieres 3 panes, pues ¿por qué no te esperas hasta la mañana que habla don Juanito ahí en el tendajito de la esquina y pues compras tus panes y ya, ¿no? Bueno, pero dice aquí, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Bueno, precisamente por estas relaciones humanas tan estrechas, la hospitalidad era muy importante en esos tiempos. Y la mayoría de los viajeros viajaban de noche por el calor y porque había más facilidad de ir más rápido. Entonces, pues tiene una persona que viene de noche, viene hambrienta, tengo que darle de comer, es muy importante. Es tan importante como el tener cobija para mis hijos, por el alto grado de valor que le daban a la hospitalidad. Entonces, pues va con el vecino. Oye, perdóname que te esté yo molestando a estas horas de la noche, pero sí necesito darle de comer a mi huésped. Bueno, pues efectivamente el amigo, muy amigo, tan amigo que tiene su límite, ¿verdad? Y le dice, oye, aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está ya cerrada, mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Bueno, también las casas eran de una sola habitación, todos dormían juntos, la puerta se cerraba muy bien, porque bueno, no había patrullas patrullando por ahí todas las noches, ¿verdad? Y entonces el abrir la puerta pues causaba mucho ruido, oye, yo no quiero levantar a los niños, voy a tener que levantar yo, oye, sí, la verdad no creo que sea lo adecuado, creo que eres muy inoportuno en venir a pedir, ¿sí? Y sin embargo, evidentemente no nos dice aquí, pero esta persona insistió tanto, que dijo, mira, ya con tanta insistencia, aquí ya todos ya se despertaron, aquí ya, pues ya se rompió lo que yo pretendía prevenir. Y dice el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y eso nos lo está diciendo Dios a cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos inoportunos con Él. Al contrario, la oración es muy importante, porque la oración es la manera como yo voy y muevo el corazón de Dios a mi favor. Y es posible que Él no me escuche la primera vez, la segunda vez, la 10ª vez, la 100ª vez. Él se deleita en que nosotros insistamos. Que mínimo Él va a contestarnos por ser tan inoportunos, por ser tan tercos, por ser tan constantes en estarlo molestando. Ya había también aquí en Lucas otro pasaje
de la viuda impertinente, ¿verdad? Que va con el juez también pidiendo que por favor la atienda, y el juez ya la atiende porque dice, es que ya la traigo hasta la coronilla. Salgo de mi casa y me busca. Me subo al coche, bueno, no había coches, me subo al caballo, no sé qué, y ahí está. Y está en todos lados, ya no la aguanto. Dale lo que quiere, ya no quiero verla más. Y Dios dice que nosotros hagamos lo mismo para con Él. Ese es el principio que nos está diciendo en esta parábola. Y que decía al principio, esta parábola viene inmediatamente después de la oración del Padre Nuestro. Ah, qué bonito. Dios no se molesta en que nosotros vayamos a Él a pedirle. Ahí viene otra vez a pedirle. Ah, qué pediche. Ya le di ayer y antier y viene otra vez. No es así. Él realmente, Padre amoroso, quiere atender a sus hijos. Y eso nos da a nosotros una gran confianza de poder ir al trono de la gracia y pedir socorro, sabiendo que Él está con los brazos abiertos, más que dispuesto a atendernos como hijos suyos que somos. Aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 16, es precisamente lo que nos está diciendo Dios. Acerquémonos pues, dice Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú puedes ir al trono del Rey, estará muy ocupado con tantas cosas que tiene que ver en el universo. Imagínate todo lo que tiene que ver Dios. Pero cuando tú tocas la puerta, es más, ni siquiera tocas, tú nomás entras y le dices, Padre, y Él deja todo, ahorita los atiendo, espérenme un tantito, voy a ver qué tiene mi hijo. Y así es nuestro Padre para con nosotros. Por tanto, aquí la palabra clave de esta parábola está en este versículo 8, importunidad. Voy a ser inoportuno y le voy a pedir, Dios, no te vas a librar de mí, como dijo Jacob cuando estuvo con Dios en el capítulo 32 de Génesis, no te suelto hasta que tú me bendigas. Y no lo soltó. Y ya estaba saliendo el sol y el ángel de Jehová tenía que irse. Y bueno, así necesitamos nosotros orar con esa fuerza, con esa confianza, con esa convicción, con esa seguridad. Dios, me vas a oír. No es que te esté desafiando, no es eso, sino yo sé que el insistirte va a mover tu corazón. Porque además yo quiero orar conforme a tu voluntad. No te estoy pidiendo cosas egoístas o cosas que no vienen al caso, sino quiero hacer conforme a tus propios propósitos. ¿Sí? La parábola, pues qué bonito esto, ¿verdad? Pero, número 2, viene la promesa. La promesa, porque esta parábola ilustra una increíble promesa. Y bueno, aquí Jesús habla con mucha autoridad. La promesa viene en los siguientes 2 versículos. Y Jesús dice, os digo. Qué autoridad de Jesús. Lo que voy a decir lo digo con toda la autoridad de Dios. Pon atención. Cuando dice os digo, de cierto os digo. Bueno, pues es que está recalcando que esto no tiene más que su sello, su firma, su total autoridad. Os digo que aunque no... Perdón, 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y aquí en estos versículos estamos hablando de unos comandos, verbos imperativos en presente. No dice pedid y os daré. Dice que se os dará cuando estás pidiendo. ¿Sí? Son
verbos imperativos, y lo dice 3 veces, lo repite. Si repetirlo 2 veces en la Biblia es de mucha importancia, imagínate cuando es 3 veces. En cada caso se repite la promesa. Llamad y se os abrirá. Buscad y se os encontrará. ¿Qué dice? Hallaréis, ¿verdad? Y luego dice, buscad, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y luego después, como si no hubiera sido claro lo que ya dijo al decir, y yo os digo, pues lo repite otra vez en el siguiente versículo. Y dice, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Qué importante es, pues, que nosotros utilicemos ese gran instrumento que Dios nos da, que se llama la oración, porque nos llena de fe, nos llena de esperanza, nos llena de seguridad. Cuando ya tengo problemas, mira, yo voy con mi Padre y yo le cuento todo y Él me dice, no hay problema, yo soy Dios. Ya, así de sencillo. Entonces, pues es realmente muy fuerte lo que Él nos está diciendo aquí. Lo vuelve a repetir. No quiere que haya confusión, no quiere que haya error. Esto no quiere decir que esto es un cheque en blanco. Pedid y se os dará. Ay, sí, siempre he querido pedir ese viajecito a París, una semana, rico, y Dios, pues aquí vienes. Y tú me dices cuándo me mandas el boleto. Si se puede, pues una vez en primera clase, ¿no? Bueno, no es un cheque en blanco, porque en otros versículos tenemos que encontrar principios muy básicos de la Biblia. Son las leyes de la hermenéutica, que es la ciencia de la Biblia. Tú no puedes tomar un versículo que contradice otro versículo, ¿sí? Y hay también grados en donde un versículo es mayor que el otro, entonces se somete al otro. Y hay un versículo que dice que pidamos conforme a su voluntad. Y es más, dices tú, ¿dónde está? Pues aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, Primera de Juan 5, versículo 14 y 15, la palabra de Dios dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, aquí está, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? Inclusive hay versículos que dicen, oye, pues es que pides mal, y por eso no recibes, por eso no se te abre, por eso no hallas, porque pides mal. Santiago, capítulo 4, en el versículo 2. Estaba yo acá, no en Primera de Pedro, sino en Santiago. Santiago 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Bueno, pues entendemos entonces que nuestras peticiones egoístas pues no están en lo que estamos hablando. Como que estamos en otro plano para entender bien las cosas, ¿verdad? Queremos estar orando conforme al corazón de Dios. Entonces yo estoy seguro que si tú estás orando por la salvación de una persona, si tú estás orando por la protección de los misioneros o de tu propia vida o de otros cristianos,
si tú estás orando por oportunidades para hablar de Cristo, si tú estás orando para que te abra la Biblia y puedas sacar las enseñanzas que Él tiene para ti específicamente ese día, pues cuánto más no te lo va a dar. ¿Sí? Esa es la promesa de Dios. Es una promesa firme. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple sus promesas. Entonces hemos visto la parábola y hemos visto la promesa de Dios. Y luego después, aquí mismo en este pasaje, nos va a dar el principio, porque todo está basado realmente en principios. Y yéndonos aquí a nuestro pasaje de Lucas 11, pero ahora en el versículo 11 precisamente, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y es que aquí vamos a ver que hay un principio muy conocido entre los judíos, y bueno, ahora es lógica de todos los días en esta época. La parábola ilustró la promesa. La promesa descansa en principios. Y el principio es que algo menor que es verdadero solamente reafirma algo mayor para también ser verdadero. ¿Sí? Si aquello pequeño es sí, pues algo más grande que eso, pues también obviamente será sí. Y ese es el principio que se aplica aquí. Si una persona respondió a su amigo inoportuno que le pidió 3 panes en medio de la noche, inoportunamente, pues cuánto más un padre responderá a su propio hijo, que es mucho mayor que la otra circunstancia. Pues le va a responder con mucha más fuerza a su propio hijo. Y Jesús pone aquí 2 preguntas hipotéticas. Le dice en estas preguntas, pues el padre, si le pide pan, su hijo le dará una piedra. ¿Qué le está pidiendo el hijo? ¿Le está pidiendo una raqueta nueva? No. Le está pidiendo necesidades. Y el padre dice, bueno, pues yo no sé si te puedo comprar una raqueta, pero ciertamente sí te tengo que dar pan, ¿verdad? Pero no te voy a dar una piedra en lugar de pan. No, pues un padre normal no haría eso con sus hijos. Yo estoy muy preocupado porque ellos tengan esas necesidades satisfechas. O la segunda, y si un pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente, ay, no solamente no le da la necesidad, sino le da algo que le daña, algo que lo va a lastimar, algo que a lo mejor lo puede hasta matar, porque tú vas a ver qué serpiente sea, ¿sí? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y los escorpiones de ese tiempo, como hay muchos en otros lados de la República, no aquí en la Ciudad de México, pues son venenosos, en unas horas te mueres. Le dará un padre a su hijo que le pide un huevo, le dará un escorpión. Oye, pues ¿qué clase de padre es ese? ¿Sí? No lo hace. Pues entonces, aplicando el principio de que si lo menor es verdadero, y nos vamos a lo mayor, ¿qué crees que va a hacer Dios contigo? Tú que eres hijo de Dios, tú que has recibido a Cristo en tu corazón y lo pones en el primer lugar de tu vida como tu Señor y Salvador personal. Y tú le pides a Él, ¿te dará un escorpión? ¿Te mandará un tren para que te arrolle? Porque insolente, como me estás pidiendo un pedazo de pan. Mira lo que te voy a dar. No, ¿verdad? No es así. Él ampliamente nos dará lo que pedimos. ¿Sí? Eso es lo que
hará Dios con nosotros. Y bueno, todas estas cosas solamente nos dan una gran confianza para que nosotros tengamos una visión completa de Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es omnipotente, todo lo puede. Y yo voy y Él me escucha. Fíjate que ese gran ser poderoso, creador de los cielos y la tierra, es mi Padre. Ya, ¿qué más podría yo pedir? ¿Sí? Bueno, pues falta lo número 4, que es la premisa. Hemos visto la parábola, hemos visto la promesa, hemos visto también el principio y viene la premisa, y esta se expresa en forma de comparación, y es el fundamento de todo lo que estamos hablando, y está en este último versículo que estamos estudiando, que es el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y aquí nos está diciendo algo muy importante. Aquí está la doctrina de la maldad del hombre. ¿Por qué tenemos un Salvador? Porque el hombre es malo. Yo soy malo. Lo dice toda la Biblia. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 al 12. Es básico y es lo que el hombre no quiere entender. La Biblia habla de que el hombre es tan malo, tan malo, tan malo, que Dios tuvo que arreglar el problema mandando a su hijo a la cruz por él. Así de malo es la situación. Pero el hombre no lo entiende así. Inclusive dice, ay, el pecado. No entiende cuán grave es el pecado y qué fácil es para el hombre vivir siempre en pecado. Es más, no puede salir de pecar a menos de que tenga al Salvador que lo salve de eso, ¿sí? Y por eso dice aquí, pues si vosotros siendo malos, tú Padre malo, tú Padre que realmente tienes inclinación al mal, así naciste, pues aún así le das buenas cosas a tus hijos. Pues cuánto más el Padre Celestial, que Él no es malo, Él es el que tiene el don perfecto, lleno de luz, en el cual no hay variación, pues cómo no te dará con Cristo todas las cosas, ¿sí? Pero hay que entender bien eso. La razón por la cual necesitamos a Cristo es porque yo necesito un Salvador, porque yo soy malo. ¿Qué dice Isaías 64, 6? Todos nosotros, Isaías 64, 6. Isaías 64, 6, porque estaba ya citando Isaías 53, 6. Pero es 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, ¿sí? Es verdad, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿sí? Es lo básico, por eso vine yo a Cristo, porque finalmente reconocí que lo necesitaba. No podía hacer lo que quería hacer, siempre hacía lo que no quería hacer y acababa en el hoyo. Dice Romanos 7:15, allá Pablo menciona todo eso, de su propia maldad que él descubre y que ahora en Cristo él puede salir adelante. Y por eso dice aquí, siendo malos. Si vosotros, padres, siendo malos, por instinto, por un amor que yo pongo instintivamente, dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues cuánto más el Padre Celestial, perfecto, sin pecado, no dará a sus hijos todo lo que ellos necesitan. Cuánto más, usando otra vez el principio de lo menor a lo mayor. El Padre Celestial. Por ejemplo, Juan 13:1, Juan capítulo 13,
13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí podemos decir, a pesar de que ninguno estuvo con él, todos corrieron y uno hasta lo negó. ¿No? Dice que hasta el fin. Él sabía muy bien, como Padre Celestial, lo que sus hijos tenían que pasar y les dio finalmente lo mejor de lo mejor. Pero aquí en esta parábola, en esta premisa de este versículo, hay un detalle muy importante. Lo vamos a leer. Dice aquí, en el versículo 13 del capítulo 11 de Lucas, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Espérame. Si nosotros vemos el mismo pasaje en Mateo, que sí está en Mateo, vemos que no está hablando de lo mismo. ¿Será el mismo pasaje? No lo sé. Pero realmente en Mateo dice, pues si vosotros siendo malos, Mateo 7:11, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Lucas dice otra cosa muy diferente. Lucas dice, no es lo que te voy a dar, sino que te voy a dar al dador que te dará. Qué diferente. El tener el dador, pues ya no pido, ¿para qué pido? Tengo al dador. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como sus hijos tengamos el Espíritu Santo, la fuente de toda bendición, de toda dádiva, que habita en el creyente desde el día en que lo invita a su corazón para que sea su Salvador personal y su Señor. Entonces recibimos más que una dádiva, más que una petición contestada. Dice que cómo no nos dará Él al mismo dador, al Espíritu Santo. Y bueno, el Espíritu Santo, ya en ese entonces los judíos sabían mucho del Espíritu Santo, aunque después con Pablo vamos a ver muchas cosas del Espíritu Santo, pero ya sabían lo que el Espíritu Santo puede hacer. El Espíritu Santo nos da fuerza. Voy a poner nada más unas cuantas para que veamos. Dice Hechos 9:31, fuerza nos da el Espíritu Santo. En Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. 14:26 de Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu de verdad, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es Juan 16:13. Y bueno, versículo que todos conocemos, Gálatas 5:22 y 23. El fruto del Espíritu, ¿verdad? Es gozo, paz, fe, amor, paciencia, benignidad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu que nosotros adquirimos al tener a ese dador
que nuestro Padre Celestial nos da. Y bueno, muchos otros versículos. El Espíritu Santo es la causa de toda dádiva. Es la causa de que yo haya venido a Cristo. Porque dice en la Biblia que Él me convenció de pecado. Él me convenció de que yo no era tan bueno como yo pensaba que era. Es más, de que yo era bastante malo. Juan 16:8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, Él me convence para que yo venga a Cristo. Él me da la salvación misma. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dice Jesús a Timoteo, a Nicodemo, en Juan 3:5. O Tito 3:5. Tito 3:5 nos lavó no conforme a nuestras justicias que hubiéramos hecho, sino, déjame ponértelo al pie de la letra, aquí en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, el conocimiento de Dios, ¿de dónde viene? Pues del Espíritu que está en mí. El Espíritu Santo que habita en mí es el intérprete para que yo pueda conocer bien la Biblia y conocer más de Dios. Primera de Corintios 2:11 y 12. Primera de Corintios 2:11 y 12, que dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Él es el que sella nuestra salvación para la eternidad. Allí en Efesios dice que Él es las arras del Espíritu. Efesios 1:13. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, cuántas cosas tan preciosas nos da el Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo no vuestro Padre Celestial os dará? No os va a dar el pan que necesitas. No, hombre, eso es muy poquito. Te va a dar el Espíritu Santo, que es el dador de todo lo que necesitas y mucho más. ¿Sí? Ese es el gran amor de Dios para con nosotros. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y finalmente Romanos 15:13. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bueno, pues ahí está. Por eso debemos de orar, porque Él nos da más abundantemente de lo que nosotros llegamos a pensar, a comprender. La oración es muy, muy importante. El Padre Nuestro, pues lo estuvimos estudiando precisamente por eso, y aquí recalca que nosotros debemos para pasar tiempo en oración, pidiendo a Dios conforme a su voluntad.
Yo creo que el mayor deseo que nosotros tenemos en nuestra oración es que las personas se salven y vengan al conocimiento de Jesús. Esta mañana que estaba yo, fui al club, y ya no te vi por ahí, Toño. Pensé que te iba a encontrar ahí bañándote, pero no te vi. Tuve la oportunidad de ver a 2 personas con las cuales ahí he estado orando por ellos y poder conversar con ellos y poder extender, proyectar. Estamos muy interesados en que conozcan a Jesús, para que tengan la salvación, para que tengan el Espíritu Santo, para que puedan llegar al cielo a pesar de ser terribles pecadores. Ese es el deseo que tú tienes también, y ese es por lo que tú debes de pedir. Dios, dame oportunidades de hablar de ti. Dame, no sé, las palabras, inclusive hasta ser inoportuno, porque dice la palabra que debemos de predicar a diestra y a siniestra, a tiempo y a destiempo, todo el tiempo. Debemos de extendernos a los demás con gran sabiduría para que conozcan el gran amor de Dios y la manera como ellos también pueden llegar al cielo. Mi oración es de que tú tengas muchas de esas oportunidades y hables con mucha gente acerca de Jesús. Señor, te damos gracias, muchas gracias por esta gran afirmación tuya, de que oremos sin cesar, de que estemos siempre en peticiones constantes a ti, sabiendo que eso es lo que te agrada, y tú pues concedes los deseos de nuestro corazón. Gracias, Señor. Llévanos a las personas allá afuera que están listas para recibir el mensaje tan precioso de la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.